Es un gran privilegio cantar lo que estábamos cantando, ¿no? Cantarle al Señor que venga por su pueblo, por su iglesia, por su amada esposa. Antes de abordar los textos que vamos a estudiar esta mañana, quiero invitarlos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7. Dice, ahora tienen todo lo que les dije, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, poniéndole cuidado a la exhortación del apóstol Pablo, ustedes tienen dones espirituales y nuestro anhelo y deseo es estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. La razón por la que podemos ministrar mutuamente al cuerpo de Cristo con los dones que Dios nos ha dado soberanamente es para anhelar, expectar, desear, poder servirnos mutuamente, pero con el deseo de poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Así como lo cantábamos en esta mañana. Quiero invitarlos a ir a 1 Corintios 12, versículo 31, y después vamos a estar leyendo el capítulo 13, del 8 al 12. Y si ustedes son buenos observadores, vamos a tocar sobre dones espirituales una vez más, y dones para la madurez espiritual. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Versículo 8 del capítulo 13, la profecía, el hablar en lenguas desconocidas y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, como dice la Reina Valera, el tiempo de lo perfecto, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Amén. Antes de poder orar en la Escritura, orar la palabra de Dios, es una verdad innegable y al mismo tiempo triste que hemos resumido o hemos querido relegar al Espíritu Santo a una disputa entre qué dones son o no vigentes. Creo que quizás hemos caído en este problema o error de discutir tanto. Por supuesto debemos ser celosos de la que la palabra de Dios enseña, pero hermanos, como el apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios, dejemos de ser niños inmaduros. Empecemos a ver con más claridad, empecemos a discernir, ya no veamos como reflejos imperfectos, pero veamos la perfección. Debemos ser amantes de la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, someter nuestra vida a la palabra de Dios. No creo que es necesario tanta arrogancia, orgullo espiritual. Y mi llamado también para ustedes es dejar la ignorancia espiritual y volverse a las Escrituras. Pero hermanos, aún somos como niños, aún vemos las cosas de manera imperfecta, aún conocemos solo en parte. Pero hermanos, la esperanza para la iglesia de Cristo es que verá, conocerá y entenderá a la perfección. Y eso quiero animarte. En 1 Corintios 12:31 ha sido un texto que genera mucha polémica, porque ¿cuáles son esos dones más importantes o de más ayuda? Y de eso vamos a hablar esta mañana, así que oremos. Padre, te agradecemos el privilegio de no solo orar, Señor, en los tiempos de oración, no solo cantarte, alabarte, abrir la Escritura, Señor, leerla. Te pedimos, Señor, que podamos saborearla, Señor, que podamos entender, Señor, lo que está escrito ahí, para el ánimo de nosotros, para ayudarnos, Señor, a crecer en tu conocimiento y en tu verdad, Señor. No queremos ser como niños más, Señor. No queremos ser ignorantes, Señor, de tus verdades. Queremos, Señor, conocerte, Señor, profundamente, Señor. Así como el texto decía, y que lleguemos a conocerte a ti tal como eres, Señor, y que tú nos conozcas a nosotros, Señor. Conocer todo
en totalidad y en plenitud, Señor, tal como tú nos conoces, Señor. En tu nombre oramos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Tocaré entonces este tema de las vigencias de los dones, no con un carácter contencioso, menos para debatir. Mi intención no es debatir con nadie, es simplemente exponer las Escrituras para tener más claridad acerca de estos asuntos. Generalmente porque estamos rodeados de una cultura que mayoritariamente cree en los dones extraordinarios. Por supuesto, hay 3 posiciones básicas. Dentro de cada posición hay variantes de la posición, pero estas son las 3 posiciones básicas. El continuismo, que lo veo como un extremo, porque asumen, piensan o creen que los dones espirituales extraordinarios, tales como apostolado, profecía, hablar en lenguas, milagros, sanidades, siguen vigentes. Y le pongo continuismo extremo porque está al punto de muy peligroso. Hay un abuso excesivo en esta posición, apóstoles, profetas y todo esto. Hay un continuismo que es más moderado, un continuismo cauteloso, que ellos creen en estos dones, pero no creen en los dones, en el oficio del apóstol es vigente para hoy, pero creen en los milagros, las sanidades, tienen su interpretación de la Escritura. De hecho, aquí dentro de esta posición encontrarían a pastores como John Piper y un teólogo que se llama Wayne Grudem, y un montón de otros pastores que respeto y amo y aprecio. Pero esa es su posición. Nuestra posición como iglesia y la mía personal es cesacionismo. Y eso no significa que nosotros creemos que Dios no es poderoso, porque esto es una de los malentendimientos de la palabra cesar. Por supuesto, creemos que dones tales como el apostolado, hablar en lengua, milagros y sanidades, como se vio en la iglesia primitiva, han cesado porque han cumplido el propósito por el cual fueron enviados. Entonces, el cesacionismo no significa que estamos censurando, mutilando el poder de Dios. Creemos, y yo digo amén a un Dios poderoso, a un Dios milagroso, a un Dios que sana. Así que voy a hablar de esto un poco más profundidad en su momento. Quiero recordarles 2 cosas muy importantes. Para estudiar un texto necesitamos aferrarnos a su contexto, y eso se llama el contexto literal, textual. Y también tenemos que verlo o compararlo con el resto del panorama bíblico, con todas las Escrituras. Entonces no solo vamos a ver eso estudiando estos pasajes en su contexto más cercano, sino en todo su contexto en general. Dicho esto, hermanos, por supuesto no voy a responder todas las preguntas habidas y por haber, menos en 45 o 50 minutos. Simplemente voy a tocar las cosas más puntuales para darnos un mayor entendimiento sobre lo que creemos nosotros como iglesia. Porque hay algunos comentarios que han dicho que la iglesia censura el Espíritu Santo simplemente porque no creemos en los apóstoles o profetas, o porque no ejercemos el don de lenguas, pero está todo fuera de un entendimiento correcto de lo que significa el cesacionismo que nosotros, o que yo en particular defiendo. Número 1, que quiero dejar claro en sus corazones y mentes, es que la palabra de Dios es nuestra base suprema de doctrina y práctica. Escuchen muy bien, hermanos. La base de la doctrina y la práctica de una iglesia bíblica es y será la palabra de Dios. Eso significa que toda experiencia que hemos tenido, que has tenido, debe ser rigurosamente sometido a un escrutinio de la palabra de Dios. Okay, lo que quiero decir aquí es que las experiencias espirituales, humanas, corporales, tienen que venir a encontrarse en las Escrituras, y estas tienen que hacer una evaluación de lo que está ocurriendo o nos está pasando. No es al revés, no es la experiencia nos determina qué significa la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que somete y rige las experiencias humanas. He tenido experiencias yo, un sinnúmero de cosas que han pasado en mi vida, pero todas ellas regresan a la sombría de las Escrituras y de la palabra de Dios. Quiero animarte a eso, hermanos, a someter cada cosa a las Escrituras. Cada pensamiento, cada acción es un buen consejo. En 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, no voy a tocar muchos textos, pero quiero animarte a que puedas tomar notas y en tu hogar tú puedas examinar la palabra de Dios con más tiempo.
Hay un sinnúmero de textos que podemos tocar, pero en Primera de Pedro, ustedes pueden ver que el apóstol Pedro tiene una experiencia como ninguno de nosotros hemos tenido antes. Él estaba en la transfiguración, pero él dice que se aferra, se apega a la profecía que es Cristo mismo, a su palabra, a su persona y a su obra. Ninguno de nosotros podría tener una experiencia tal cual como la del apóstol Pedro, pero sin embargo Él nos empuja a aferrarnos a la palabra profética de verdad que se encuentra en Cristo mismo. Esa es nuestra experiencia primera. Y todo tiene que estar sometido al carácter y la persona de Dios. Número 2, Dios es soberano. Que sea cesacionista no significa que no confíe en un Dios soberano, es un Dios supremo, pero también mi definición es que es un Dios de orden. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso significa que Él hará según su plan y sus propósitos, según su voluntad. Él va a actuar soberanamente como Él sabe hacerlo. Eso es sobre todo y sobre todos. Él es soberano. Pero Él actuará acorde a su palabra, a su carácter, a sus preceptos. Que Él sea soberano no significa que Él va a transgredir su palabra, no significa que va a ignorar su palabra, no significa que no va a actuar acorde a su palabra. Él es soberano, amén, amén. Pero Él va a actuar en conformidad con su palabra y su carácter. Él no va a confundirnos, Él no va a ignorar su palabra. Él es soberano, supremo, pero también es un Dios de orden. Esto nos apunta a dos cosas importantes antes de abordar los textos que vamos a estudiar. Dios no cambia, hermanos, pero eso no significa que Dios cambie sus métodos o cambie sus estrategias con el hombre. En el principio, Dios usó hombres con los que habló cara a cara, como Moisés, habló con Abraham. Ahora nos habla a través de Jesucristo, dice. Eso significa su palabra. En un momento de la historia, Dios escribió con su propio dedo en piedras, pero ahora no tenemos eso. Dios no nos está escribiendo en piedras, nos escribió a través de Jesucristo, nos habla a través de Jesucristo y a través de su palabra. En los tiempos de la iglesia primitiva, Dios usó la transmisión oral y Dios usó los papiros, rollos para escribir su palabra, pero el tiempo avanzó y después se convirtieron estos papiros en códices, que sería la base de lo que es un libro, lo que conocemos hoy como un libro. En el tiempo de la Reforma, Dios usó la imprenta para dar a conocer su verdad. Y hoy lo podemos ver a través del internet. Está difuminando y difundiendo su mensaje. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. ¿Qué es el cesacionismo entonces? El cesacionismo que sostenemos como iglesia no niega en ningún momento el poder de Dios y los milagros. Dios es poderoso para salvar, Dios es poderoso para sanar y hacer cualquier obra milagrosa. Por lo tanto, hermanos, tenemos que hacer una diferencia entre aquellas cosas que son normativas en la iglesia de aquellas cosas que son descriptivas para la iglesia. Muchos errores acerca de los dones y los oficios como profeta y apóstol, caemos en ese error porque los tomamos como normativos cuando son descriptivos para una etapa de la iglesia. Eso significa, hermanos, que si Dios decide hoy sanar a una persona, obrar de manera milagrosa y poderosa, incluso usar a alguien para que hable un idioma para predicar su evangelio, yo voy a decir amén. Pero eso no significa que se convierta en una norma. ¿Ok? No es una norma. Dios puede hacerlo, amén, puede hacerlo. ¿Cuál es el propósito de estos dones extraordinarios? Dios a lo largo de la historia usó un sinnúmero de hombres para dar a conocer su plan y sus propósitos. Usó estos hombres para hacer cosas poderosas, maravillosas y asombrosas, aún de las cuales seguimos hablando hoy. Solo tengamos el ejemplo de las 10 plagas. Cómo Dios de manera poderosa y milagrosa usó a Moisés para dar a conocer su plan y sus propósitos. Entonces el propósito de los dones extraordinarios es atestiguar que estos hombres eran enviados de Dios y que a través de ellos Dios traería revelación a su pueblo. Tengo una imagen que quiero mostrarles, simplemente para ayudarnos visualmente. Si podemos poner la imagen del transbordador. Entonces ustedes ven, ese es un transbordador, está unido a cohetes. Los cohetes que ustedes ven atrás son los que le ayudan a impulsarse
Si ustedes han visto lanzamientos, estos cohetes se desprenden cuando termina su función, cuando la nave puede entrar en órbita o pasó la parte más crítica para impulsarla. Esto mismo sucede con los dones extraordinarios. Fueron esos cohetes que impulsaron el nacimiento de la iglesia primitiva. Cuando la nave llegó a su órbita, empezó a funcionar de acuerdo al plan de Dios. Y eso significa que lo que nosotros creemos y sostenemos es a través del canon de las Escrituras. Dios empezó a formar a la iglesia después de todos los sucesos en la iglesia primitiva. Pero no termina ahí. No termina ahí. Entonces, los dones espirituales son esa combustión que se necesitó en la iglesia primitiva para dar a conocer el mensaje de Jesucristo y autenticar a los apóstoles. Hay 3 periodos básicos o más, donde hay más predominancia de milagros y poderes maravillosos en la historia de la iglesia. El ministerio de Moisés y Josué. Pueden poner atención, simplemente tomar notas si ustedes quieren, o esperar que esté la predica en la página web para descargar estos puntos y anotar los textos. Pero básicamente en Deuteronomio 34, versículo 10 a 12, dice que Dios le dio a Moisés el poder para hacer milagros poderosos para que el mundo pudiera ver, los israelitas, los fariseos, los egipcios pudieran ver el poder de Dios. Y de hecho en Éxodo capítulo 4 vemos eso. Vemos que Moisés no quiere escuchar la voz de Dios, tiene temor de ir y predicar y hablar acerca de quién es Dios y hablar al faraón de que Dios va a libertar a su pueblo. Y Moisés empieza a poner excusas y Dios le dice: haz esta señal te servirá para que puedan creer. Y los textos sucesivos empiezan a decir que los israelitas creyeron cuando vieron las señales. Que los magos creyeron cuando vieron las señales, y estoy seguro que el faraón creyó cuando vio a su ejército sepultado en el Mar Rojo. Entonces eran señales para que ellos pudieran creer. No solo lo vemos en el ministerio de Moisés y Josué, lo vemos en el ministerio de Elías y Eliseo. En Primera de Reyes 18, Dios envía a Elías y se encuentra con la viuda de Sarepta. La viuda vio el poder de Dios en la provisión. Si ustedes leen el contexto, la mujer iba a preparar el último alimento para ella y para su hijo. Sin embargo, el profeta Elías le dijo: ve y prepara comida para mí también. Y la comida abundó. Y la mujer dice, creyó en el enviado del Señor. Sin embargo, más adelante, el hijo de esta mujer muere. Y la mujer le dice: por tu culpa, el juicio de Dios ha venido a mi casa. Pero sin embargo, el profeta ora por este niño. El niño resucita y la mujer dice: ahora sí creo que tú eres el enviado del Señor. En el siguiente capítulo, Primera de Reyes, capítulo 18, miramos tal vez la historia bastante común, Elías contra los profetas de Baal, y él dice: Señor, escúchame y responde a mi oración para que ellos puedan ver que tú eres poderoso y que tú eres el Señor. Y más adelante dice que el pueblo creyó por las obras milagrosas. Ellos creyeron por las obras milagrosas. El siguiente es el ministerio de Jesús. No hay en la historia de la Biblia otra época tan poderosa como el tiempo en que Jesús ministró. Vamos a buscar un texto, Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice así: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente, dice, aprobó, certificó. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes saben. Dice ahí que el Señor, y ustedes pueden leer los textos que están citados ahí. Tengo el ejemplo de Nicodemo cuando habla con Jesús en el capítulo 3 de Juan. Él le dice: ningún hombre puede hacer las cosas que tú has hecho. Ese era el testimonio, la aprobación y la certificación de que Dios estaba usando a Jesús, que Jesús era Dios para instaurar su reino, el nuevo pacto. En la era apostólica, Dios designa a quienes para continuar su legado y su obra: a los apóstoles. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2.
Versículo 1 al 4 dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre, que dice, firme, o sea, no cambia. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? ¿Quiénes? Sus discípulos, apóstoles. Número 4, además Dios dice, confirmó el mensaje de ¿quiénes? De sus apóstoles, mediante señales, maravillas y diversos milagros y dones del Espíritu. La razón por qué estos dones existieron en la iglesia primitiva era para avalar el ministerio que Dios había encomendado sobre ellos, predicar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Qué significa eso? El autor de Hebreos nos dice, en tiempo pasado Dios confirmó a estos hombres. Efesios 2:20 es un texto que nos va a ayudar a entender qué pasa con los apóstoles. Efesios 2:20. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Mi pregunta es, ¿sobre quién es edificada la vida? El cristianismo, la iglesia. Sobre Cristo dice como piedra angular, pero también sobre quién es el mensaje de los apóstoles y profetas. En Judas, capítulo 1, versículo 3 dice, hermanos, contiendan ardientemente la fe. Y no está hablando acerca de creer, sino acerca de las doctrinas entregadas por los apóstoles. Y dice, contiendan ardientemente la fe, esa fe que ha sido entregada una vez y para siempre. Eso se nos dice entonces, uniendo Efesios 2:20 y Judas capítulo 1, versículo 3, que ese es el cimiento en el cual fue fundada la iglesia. El cimiento de Cristo como la piedra angular y los apóstoles. Entonces cualquier persona, aún una persona no experimentada en construcción, sabe que los cimientos se ponen una sola vez. Eso significa que tanto apóstoles como profetas, los está poniendo en el mismo rango, fueron puestos y usados en la iglesia primitiva para poner los cimientos. Por tanto que un hombre afirme hoy que es apóstol, no hace juego con la palabra de Dios, menos si afirma que es un apóstol en la misma forma en que los apóstoles de Jesucristo fueron llamados. No es auténtico, no es legítimo, porque en este sentido, si el fundamento ya fue puesto, ya fue dado, en su momento iba a cesar, porque no era necesario volver a poner fundamentos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Nadie pone fundamento sobre fundamento. Por lo menos había 3 requisitos básicos para ser apóstol de Jesucristo, ¿ok? Ser escogido directamente por el Señor, realizar señales, prodigios y milagros, ser testigo de Cristo resucitado. Y en esto el apóstol Pablo dice ser el último, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 9. No hay más apóstoles de Jesucristo en este tiempo. No es genuino, no es auténtico, no es correcto. Y es un abuso llamarse apóstol. Eso muestra una falta de integridad a la palabra, quizás por ignorancia, pero mucho de lo que hemos visto es simplemente por abusar de la autoridad. ¿Cuál era la función de los apóstoles? Además de hacer señales y prodigios para autenticar el mensaje y la misión a la que habían sido enviados. Ellos iban a ser los receptores de la verdad de Dios. Ellos habían sido asignados para esto, para ser los receptores de la verdad de Dios y que la verdad de Dios pudiéramos hoy tenerla en nuestras manos. Si ese era el propósito de los apóstoles, no hay razón para tener apóstoles en este tiempo, porque no necesitamos esa función para la iglesia moderna, porque tenemos las Escrituras, el canon está cerrado. Si el trabajo de los apóstoles era ser reveladores autoritativos designados por Dios y que Cristo usó para revelar su palabra, entonces al momento de cerrarse el canon y morir Juan como el último de los apóstoles de Jesucristo, no hay razón para seguir apelando a la función de un apóstol. Y por lo tanto tampoco para un profeta.
en el sentido de ser un revelador de la autoridad divina. ¿Sanaron otros hombres aparte de los apóstoles? Sí, pero eran hombres que habían sido comisionados por los mismos apóstoles y no fueron llamados apóstoles de Jesucristo. Fueron llamados apóstoles y su traducción más literal es personas que habían sido enviadas. Podemos decir en este contexto, entre el nacimiento de la iglesia primitiva y la muerte de Juan, hay una cobertura apostólica donde todos los milagros y sanidades ocurrieron principalmente por los hombres escogidos por Dios como apóstoles de Jesucristo y aquellos que los apóstoles habían designado para tal misión. Pero aparte de ellos no hay un registro que otros hombres pudieran hacerlo. Por lo tanto, sostenemos que cuando muere el último apóstol, el apóstol Juan, los dones de sanidades y milagros y prodigios cesa también con la muerte del apóstol Juan. Porque se muere en ese momento también la etapa o la cobertura apostólica. Un ejemplo de eso es en el canon de las Escrituras. Vemos una disminución de los dones. Y en este caso, hablando sobre la sanidad y milagros. En Santiago 44, Santiago, que ha escrito en el año 44 después de Cristo, es sorprendente que el apóstol Santiago nos dice, busquen a los ancianos cuando estén enfermos para que oren por ustedes. En Hechos vemos una explosión de milagros, escrito en el año 55. Primera de Corintios en el 55, Hechos en el 52. Romanos en el 60 después de Cristo. Romanos en el 56 después de Cristo. Y hay una explosión de dones y milagros. Pero ¿qué pasa con la carta a Filemón? Escrita en el año 60 después de Cristo. Filemón 2:27, Pablo no sanó a Epafrodito. Mi pregunta es un don que era para confirmación, por supuesto, porque iba a usarlo el apóstol Pablo sobre un creyente, que él confiaba y creía que el apóstol Pablo había sido enviado para una misión especial. No lo sanó. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tome vino con agua para ayudarse con su problema estomacal. ¿Por qué no lo sanó? Posiblemente ya el rol del profeta ya había sido confirmado. No era necesario hacer milagros y sanidades a él. El apóstol Pablo estaba enfermo y tampoco lo usó con él mismo. En 2 Timoteo, que escrito en el 66-67 después de Cristo, Pablo no sana a Trófimo. No lo sanó. Por lo tanto, sostenemos que los dones extraordinarios como milagros, sanidades, murieron con los profetas y apóstoles de la iglesia primitiva. Si los profetas cesaron, según lo que entendemos de Efesios 2:20, que son el fundamento y nadie pone un fundamento sobre fundamento, ¿por qué el apóstol Pablo nos llama a que deseemos las profecías? Y eso tiene que ver con lo que entendamos de profecías. La mayoría de la gente tiene una idea errónea de que simplemente profeta es aquel que da un discurso futurístico, una profecía sobre el futuro. Pero si esta fuera la definición principal, la característica principal de un profeta, muchos profetas no serían llamados profetas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículos 50 al 51, Jesucristo llama a Abel profeta. ¿Ustedes podrían encontrar en la Escritura alguna profecía futurista de Abel? Ninguna. La primera vez que se menciona profeta en el Antiguo Testamento es en Génesis 20, si no me equivoco, y es refiriéndose a Abraham, pero tampoco hizo ninguna profecía futurista. Entonces, ¿qué es lo que convierte a un profeta? Juan el Bautista, el profeta de profetas, tampoco hizo profecías futuristas. Simplemente predicó la verdad. Entonces, la esencia del ministerio profético consistía en comunicar la palabra de Dios. Muchos profetas en el Antiguo Testamento tampoco salen como profetas diciendo cosas del futuro. De hecho, si ustedes comparan, las profecías futuristas son en menos cantidad que las profecías hablando y explicando y llamando al arrepentimiento al pueblo de Dios. La esencia del ministerio profético consiste en comunicar la palabra de Dios a su pueblo. Esa es la esencia del ministerio profético, comunicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Eso significa que habitualmente era la aplicación de esa verdad y la explicación de esa verdad. No necesariamente incrementar esa verdad, pero explicarla. Ese era el rol de los profetas.
La autoridad del mensaje profético entonces no está en el oficio, ni el rol, ni el hombre, sino en el contenido de la profecía. Profeta podemos definirlo como aquel que habla en lugar de o un portavoz. Su función en la iglesia primitiva para los profetas era el de apoyar localmente a los apóstoles. No habían tantos apóstoles, pero sí habían designado profetas locales. Posiblemente por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 compara el don de lenguas con el don de profecías. Quizás aquí en esta iglesia no habían apóstoles, pero sí habían profetas. La función entonces era apoyar localmente a los apóstoles para la recepción y la entrega de la revelación divina. Eso es Hechos 11, 27, 28. Y profundizar en la verdad revelada. El apóstol Pablo dijo que tal revelación debía ser confirmada por otros profetas de esa misma iglesia local. Ahora piensen en esto. Estamos en la iglesia primitiva. Estamos en la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo está exhortando a los hermanos en Corinto a usar bien los dones espirituales. Y les dice que deseen la profecía por sobre las lenguas, porque era la distorsión que había en la iglesia primitiva. Pero ¿pueden decirme cuántos papiros habían escrito a este momento? Quizás muy pocos, y no todas las iglesias lo tenían. Los escritos de los apóstoles todavía no estaban diseminados por toda la región. Por lo tanto, el rol de los profetas del Nuevo Testamento era divinamente recibir esta revelación que compaginara, que cuadrara con el mensaje que iba a ser revelado a través de los apóstoles o aquellos escritores que habían sido escritos o influenciados por los apóstoles, tal como Marcos y Lucas. Entonces el propósito era que la iglesia local pudiera tener la verdad de Dios revelada. Y Dios usaba a los profetas para que esta verdad que aún no había sido escrita, que no estaba el canon terminado, fuera impartida, enseñada en las iglesias primitivas. Y muchas veces se basó principalmente en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, si sostenemos esto, que el rol principal de los profetas del Nuevo Testamento era apoyar a los apóstoles para llevar el mensaje de Cristo, llevar el mensaje, la revelación divina, cesa su función cuando muere el último apóstol. Porque en ese momento se ha cerrado el canon de las Escrituras. En este sentido, tanto apóstol como profecía han cesado porque su rol cesó en este sentido. Vamos a ver un cuadro en 1 Corintios, Efesios y 1 de Pedro. El canon nos hace indicar una transformación. Todos los dones espirituales escritos en 1 Corintios y Romanos no son una lista exhaustiva, pero sí nos dan un ejemplo y una enseñanza, por ejemplo, en lo que encontramos en Efesios y lo que encontramos en Pedro. Vemos en 1 Corintios, como el apóstol Pablo dice, estos son los dones de ayuda y esta es la forma en cómo están clasificados, apóstoles, profetas, maestros, etcétera, etcétera. Tiempo después, eso es más adelante, en el año 61 después de Cristo, y esto es muy importante saberlo, cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios estaba en Éfeso. Y la enseñanza que tenemos en Éfeso nos ayuda a determinar qué es lo que Dios quiere que entendamos progresivamente entre 1 Corintios y Efesios. Porque ahora nos dice que Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Por supuesto, vuelve a mencionar apóstoles y profetas porque sigue vigente, el canon no está cerrado en este momento. Pero miramos algo interesante en la forma en cómo el apóstol Pedro traduce esto. En el año 64, él menciona dos categorías. Hablar, dice, si hablas en público como alguien que habla de parte de Dios, una definición de profeta, de parte de Dios, hable, dice. Pero si tu don es ayudar o servir, entonces ayuda y sirve. Esto nos enseña que debemos entender, según el panorama de las Escrituras, cómo va cambiando y transformándose el rol de profecía del Antiguo Testamento a nuestro tiempo. Y por eso el apóstol Pablo nos ayuda a definir cómo es un profeta. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. El profeta debe fortalecer, animar y consolar. 1 Corintios 14, 13. Y que por medio del uso de la profecía todos los creyentes podían aprender y ser alentados. 1 Corintios 14, 31b. Incluso el apóstol Pablo afirma que el don de profecía era para la edificación de los creyentes, o sea, para el beneficio espiritual de los creyentes,
pero que Dios en su misericordia podía usar ese don de instrucción bíblica para convencer de pecado y de juicio por la aplicación de la palabra a los incrédulos. 1 Corintios 14, 22 al 25. Entonces aquí nos está definiendo el rol de la profecía en la iglesia después del tiempo apostólico. Vemos esta expresión en la predicación de la palabra de Dios, que hace juego con lo que el apóstol Pedro dice: si hablas, habla de parte de Dios. ¿Por qué no menciona si habla como profeta? Porque tenemos que entenderlo a la luz de todas las escrituras. Está marcándonos un progreso hacia un mejor entendimiento y mayor entendimiento. Por lo tanto, sostenemos, según Efesios 2:20, la función de apóstol y de profeta como agente que recibía la revelación divina ha cesado, porque el canon de las escrituras ha cesado y esta función no tiene ningún valor ni validez en este tiempo en la iglesia de hoy. Pero el rol profético se ve expresado claramente en la proclamación y predicación del evangelio, en la explicación de la palabra de Dios. Esto quiere decir que todo aquel que da a conocer las verdades de Dios por medio de la proclamación, enseñanza y predicación de la palabra de Dios y se apega a ella como su máxima autoridad, eso significa que predica la verdad bíblicamente y genuinamente, es decir, explicada y aplicada correctamente, en ese púlpito o en ese lugar informal donde se está haciendo la proclamación y la predicación del evangelio, se está manifestando un rol profético. Pero eso no significa que este hombre es profeta, según como fueron los del Antiguo Testamento y tampoco como fueron los del Nuevo Testamento, sino un rol profético. Primera de Pedro 4:11 nos muestra un cuadro. Dice: dones de hablar como portavoz de Dios. Dones de hablar como portavoces de Dios. Encontramos la predicación, evangelistas, pastores maestros, sembradores de iglesia y misioneros. Porque ellos están hablando como de parte de Dios. ¿Podrías encontrar en alguna lista de dones espirituales dónde estarían los sembradores de iglesia y los misioneros? Sí, en el rol que hoy tenemos, no como una función de apóstol, pero como un rol apostólico, ir y sembrar iglesias. Pero no vamos a llamarnos apóstoles de Jesucristo. Si hemos de llamarnos apóstoles en su sentido más literal, ser enviados. Y todas las iglesias son enviadas. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro nos da una clarificación de dos etapas. No de dos etapas, sino dos categorías. Los que hablan y los que sirven. Los que ayudan. Dones de hablar como portavoz de Dios, predicación, evangelistas, pastores, maestros, sembradores de iglesias y misioneros. Aquí está la definición de 1 Corintios 14. Aquellos que exhortan, animan y fortalecen a la iglesia mediante la predicación. Dones de ayuda a otros, exhortación, sabiduría, fe, liderazgo, administración, hospitalidad, servicio, discernimiento, misericordia y generosidad. ¿Qué pasa con el don de lenguas? Volvamos a 1 Corintios capítulo 13. Esta era una pequeña introducción sobre los dones extraordinarios. Ahora vamos a ir al texto, 1 Corintios 13. No se preocupen, tenemos tiempo. Primero Corintios 13, capítulo 8. Aquí tenemos, dice: la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Si ustedes leen la Reina Valera hace una distinción entre acabarán y cesarán. Dice que las lenguas cesarán. Y el verbo que él usa es un verbo que se traduce como cesarán por ellas mismas. Van a llegar a un punto y van a culminar cuando ya no sean operantes o necesarias. Y miramos eso en el canon de las Escrituras porque no lo vemos mencionado en las epístolas más viejas, en Judas o Primera de Juan. Me llama la atención esto, que mucho de la defensa de las lenguas es porque las lenguas son necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi pregunta es, si es así, ¿por qué en 2 Timoteo, cuando el apóstol Pablo menciona los requisitos o cualidades de un pastor maestro, no menciona que tiene que hablar en lenguas? Pero menciona ¿cuál? ¿Cuál es el requisito que lo diferencia de un diácono? Ser maestro.
Otra vez encajando con lo que el apóstol Pedro dice, hablar como parte de Dios. Y nos encaja con la definición de profeta en 1 Corintios 14. Ahora miren muy bien, en 1 Corintios es un tema que ha generado mucho debate, pero este texto se tiene que ver a la luz del contexto que está pasando. El apóstol Pablo está corrigiendo mucho de la mala práctica del don de lenguas, pero nos dice cosas muy interesantes, por lo menos 3 cosas muy interesantes, que el don de lenguas no es tan necesario cuando había presencia de un profeta. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las Escrituras, el don de lenguas funcionaba como apoyo también a la profecía, porque Dios daba quizás asuntos proféticos revelando la verdad divina que debía ser interpretada y evaluada por los mismos profetas. Al momento de cerrar las Escrituras, esta distinción del don de lenguas tuvo que haber cesado también. Pero nos dice algo más importante, el don de lenguas era una señal para los judíos incrédulos. Era una señal para los judíos incrédulos, 1 Corintios 14, 22. ¿Por qué era una señal para los judíos incrédulos? Ustedes pueden ver eso en Hechos. Era una confirmación para los judíos del poder de Dios y la obra de Dios, pero era una confirmación del juicio de Dios. Y eso los tenía que regresar a la Torre de Babel, que fue un juicio a las naciones. Y esto también tenía que regresarlos a Isaías 28:11, cuando Dios le dice, no quisieron entender por lenguaje conocido, pero ahora van a escucharme por un lenguaje desconocido. Era un juicio a la terquedad del pueblo judío, un juicio a no escuchar la voz de Dios por medio de sus profetas. Era un juicio. El idioma se refería a eso, un juicio de Dios, mostrando la paciencia de Dios y tantos avisos que les había dado. Ellos fueron exiliados, ¿se recuerdan? No quisieron escuchar y entender el idioma que conocían, pero fueron exiliados y tuvieron que escuchar en idioma desconocido. Por lo menos las tribus del norte con asirios y las tribus del sur con Babilonia. Cuando escuchaban las lenguas entonces era un recordatorio del juicio de Dios y su terquedad. Aquí tenemos entonces las profecías. ¿Cómo encajamos entonces las profecías? Según lo que 1 Corintios nos enseña. Dice que las profecías no cesarán, pero dice que acabarán. ¿Cuándo? Esa es la pregunta del millón. Él usa una palabra que en el original que es catargeo, que significa reducido hasta la inactividad o hasta que sea abolido. Entonces va a haber algo, según lo que el apóstol Pablo nos enseña, que estas profecías, ¿cuáles? Las que describen 1 Corintios 14, que son para instruir, enseñar, aplicar la verdad de Dios para que el pueblo de Dios aprenda y conozca mejor al Señor, va a caducar o cesar cuando venga lo perfecto. Y aquí viene la definición de lo perfecto. La palabra que el apóstol Pablo usa es teleión, que significa madurez, integridad o totalmente equipado para una tarea asignada. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos sostienen que es el canon de las Escrituras, muchos sostienen que era el tiempo de madurez de la iglesia en Corinto, y muchos sostienen que es cuando Cristo regrese o cuando estemos en la presencia de Dios. Mi sugerencia para ver este término no es verlo con un solo significado, porque nos daría muchos problemas. Lo perfecto, que además de ser una mala traducción, tiene que verse como una progresión de sucesos que iniciaba posiblemente con el canon terminado de las Escrituras, pero se culminaba cuando nosotros estemos en la presencia del Señor por toda la eternidad. ¿Y qué me sugiere llevar este término hasta ahí? La sugerencia es que si solo el canon, tendríamos muchos problemas para interpretar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Deseen las profecías. Porque sostengo que en este sentido el rol profético sigue vigente, pero no el oficio de profeta. Y se ve expresado en la predicación y la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que yo quiero mostrarles, enseñarles, que lo que nosotros vamos a entender o comprendemos sobre lo perfecto es ese proceso que Dios hace en la vida de un creyente, no solo madurándolo progresivamente, sino llevándolo hasta la imagen de Jesucristo y que podamos ver al Señor cara a cara y contemplarle y contemplar su hermosura por completo. Mira lo que dice el texto.
Cuando era niño hablaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Eso evoca madurez en el creyente. Y eso solo puede pasar por medio de la Escritura aplicada en la vida del creyente. Por lo tanto, inicia ahí, pero no se acaba ahí, porque es un proceso continuo. Estamos en santificación progresiva. Estamos creciendo cada día más, madurando más y más y más hasta ser y tener la imagen del varón perfecto que se encuentra en Cristo Jesús. Y podremos ver con claridad cuando estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Ahora vemos de manera imperfecta, por supuesto, la iglesia en Corinto miraba de manera imperfecta, no estaba el canon completo, pero aún nosotros miramos de manera imperfecta, aún con el canon incompleto. ¿Por qué? Porque esperamos el tiempo de la redención final, donde podremos darnos cuenta de cuántas cosas sosteníamos como verdad y que Dios aclarará en ese momento, porque le veremos tal y cual es. Por lo tanto, hermanos, número 4 en sus boletines, deseemos ardientemente los dones de ayuda. ¿Qué significa eso? Entendiendo lo que hemos entendido hasta ahorita, necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo antes de morir, o sabiendo que iba a morir. Timoteo, predica la palabra de Dios, sea o no sea oportuno. ¿Por qué no le dice, ven, voy a orar por ti para que tú tengas el don de apóstol o tengas el don de profeta? Pero le dice, predica la palabra de Dios, enseña. Y después le dice más adelante, ten cuidado de la forma en cómo vives, pero también de lo que enseñas. Hermanos, deseemos ardientemente. Creo que es un llamado y una exhortación a nosotros como iglesia. ¿Cuántas personas han cuestionado esto de manera infantil? O dicho que la iglesia cercena o mutila al Espíritu Santo. ¿Vas a discutir como un bebé, como un niño, en lugar de madurar mejor y crecer en el conocimiento de Cristo y apoyarnos mutuamente para crecer en la imagen de Cristo? Cuando venga lo perfecto. Pienso que estamos en ese proceso. Cada día que estamos aferrados a las Escrituras como nuestra máxima autoridad, estamos creciendo y conociéndole a Él. Entre más ejercemos los ministerios mutuamente, estamos madurando a la semejanza de Cristo, esperando y anhelando y expectando el día que podamos estar en la presencia de Dios por toda la eternidad y podamos ver como Dios mira. Esto lo he llamado yo como el ya de lo perfecto, pero el todavía no de lo perfecto. Porque Dios está usando su palabra para madurarnos, está usando su Espíritu Santo para madurarnos. Y un día la esperanza es que le veremos tal y cual es, completos. Así que, hermanos, dejémonos de discusiones infantiles y deseemos encarecidamente ¿qué es lo que hay que desear? Que se predique y se proclame la verdad de Dios. Mira lo que dice, busquemos rápidamente, ¿por qué sostengo eso? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Porque inicia en la palabra, pero no acaba ahí. 2 Timoteo 3, 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es completa y es útil para enseñarnos la verdad, lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Necesitamos regresar a las Escrituras para poder ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces ahí empieza el proceso de maduración del creyente, la santificación del creyente, la obra del Espíritu Santo en estos creyentes que se aferran a las Escrituras. Está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, cada día más haciéndonos más semejanza a Jesucristo. Y si tú lees Romanos capítulo 8, dice que esa es la meta. Que seamos como Cristo. Empiecen las Escrituras, continúa con el proceso de maduración y santificación en nuestras vidas y nos lleva a la semejanza de Cristo por toda la eternidad. Hermanos, deséalo. Desear que los dones de más ayuda son aquellos dones que Dios ha dado a tu vida para la edificación de su iglesia. Si exhortas con amor para que tu hermano crezca a la madurez de Cristo. Si sirve para que tu hermano crezca
Pero ¿sabes qué? Es un llamado a orar fervientemente por los maestros para que ellos expliquen correctamente la palabra de Dios. No es un llamado a discutir sobre los dones que no es necesario discutir. Es un llamado urgente para que te pongas sobre tus rodillas y que el púlpito, Dios lo proteja de falsos maestros, falsos pastores. Y se predique la palabra de Dios, que alimente tu corazón y te haga crecer a la semejanza de Cristo. Hermanos, deseemos ardientemente los dones que son de ayuda. Oremos porque más misioneros salgan a predicar su evangelio. Está orando para que más personas salgan, no solo en nuestra iglesia, que más misioneros vengan, que sean portavoces de Dios. Ora para que las personas que han salido de nuestra iglesia se permanezcan firmes en su llamado a proclamar el evangelio, que no sea diluido, que prediquen la verdad. Ora por los maestros de esta iglesia, por el pastor de esta iglesia, para que se mantenga firme en el evangelio. Eso es desear, hermanos, los dones de más ayuda. Y eso es un compromiso que estás haciendo con Dios para tú ser de ayuda, para edificar a tus hermanos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Me esfuerzo, dice, hasta el cansancio, hasta quedar exhausto para presentarlos a ustedes. ¿Qué dice? Completos, maduros. Hermanos, eso es desear los dones de más ayuda. Que tú puedas apoyar a tus hermanos a crecer en el conocimiento de Cristo. Que tú puedas orar para que en la iglesia se levanten más maestros con el temor de Dios para predicar a Cristo y este crucificado. Efesios 4, 14 y 16. Les decía, tenemos que comparar la Escritura con la Escritura. Cuando el apóstol Pablo escribió a Corintios, estaba en Éfeso. Posiblemente mucha claridad vendría sobre Corintios cuando leemos Efesios. Mira lo que dice Efesios 4, 14 y 16. Usa las mismas imágenes. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Un paréntesis ahí. Jesús dijo en Juan 17, 17. Señor, santifícalos en tu palabra es la verdad. Necesitamos aferrarnos a las Escrituras y evaluarnos si estamos creciendo acorde a las Escrituras. En cambio, dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. ¿Hasta dónde? Hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Quién es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Anhela, hermano, los dones que son de más ayuda. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. 1 Corintios capítulo 13. El amor, hermanos. ¿Qué dones debíamos anhelar, hermanos? Creo que he sido claro en eso. El ejercicio de los dones para ayudarnos mutuamente y la oración para orar para que se predique correctamente las Escrituras. Quiero animarte a ir a 1 Pedro. Estamos terminando. Capítulo 4, versículos 7 al 11. El fin del mundo se acerca, hermanos, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Eso suena a un hombre maduro, ¿no? Que está creciendo. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros. Eso es lo más importante, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Ábranlos. Sean hospitalarios. Versículo 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Y eso no nos sugiere inventar cosas. Nos llama a apegarnos a las Escrituras. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Dice, ayúdalos con la fuerza y la energía que Dios da. Esa es la llenura del Espíritu Santo.
¿Con qué fin vamos a hacer esto? Así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Te animo a 4 cosas. Que la palabra de Dios sea tu autoridad suprema. Ese es mi ánimo, hermanos. Yo no estoy aquí para convencerte de ser cesacionista. Mi ánimo aquí es para que te apegues a las Escrituras. Número 2, centra tu vida y ministerio en Cristo Jesús. Que Cristo sea la fuente de todo. Que Cristo sea el soporte de todo. Que Cristo sea reflejado en tu vida. Que las personas miren a Cristo más y más en ti, no menos. Número 3, haz lo que quieras, hermano. Sí, hazlo, pero hazlo lleno del Espíritu Santo. Que Él sea tu fuerza, que Él sea tu ánimo, que Él sea tu confianza. Que sea Él ministrando, que tú seas un instrumento en sus manos. Llenos del Espíritu Santo. Y número 4, haz todo solo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hermanos, usen sus dones para el servicio. Usen sus dones para crecer y madurar en Cristo. Usen sus dones para que otros crezcan y maduren en Cristo. ¿Cuántos de nosotros seguimos como niños? ¿Cuántos de nosotros seguimos viendo de manera parcial? ¿Cuántos de nosotros seguimos viendo incompleto? Pero el llamado es que la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida, que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y que cada día vayamos pareciéndonos más y más y más a Cristo Jesús. Esa es la meta, hermanos. Así que anhela desesperadamente, ardientemente, aquellos dones que te harán crecer espiritualmente, que te llevarán a la semejanza de Cristo, que te compararán con las Escrituras, para que puedas ser maduro y completo y podamos disfrutar del Señor por toda la eternidad. Cuando venga lo perfecto, hermanos. Su palabra, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, haciéndonos madurar hasta la semejanza de Cristo, y el tiempo que vendrá cuando estemos con Cristo por toda la eternidad. Oremos. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, y enseñarnos que necesitamos madurar, Señor. Madurar por los medios que tú has designado para nosotros, tu palabra, escuchando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, apoyando y animando a otros a crecer. Por eso tantos textos de unos a otros. Señor, no queremos ser negligentes ni desobedientes, Señor. Queremos edificarnos mutuamente en ti, Señor. Y apoyarnos, Señor, mutuamente para crecer a tu imagen y semejanza. Por amor a nuestros hermanos, por amor a nuestro prójimo. Exhortándonos, animándonos, confrontándonos, apoyándonos en amor, pero anhelando y deseando que estos dones estén funcionando en nuestra iglesia constantemente, en cada momento, para ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.